Muy bien, pues ahora sí que dándole la gran bienvenida a todos ustedes y ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras dos plataformas, ccradio.mx, ccnoticias.mx y bueno, pues para empezar con todo el amor del mundo, ¿qué creen? Nuevamente mi querida amiga, la psicóloga Falou Ramírez. ¿Cómo estás, Falou? Súper contenta, ya te extrañaba, ya quería andar acá en CC Radio, me encanta estar aquí, disfruto un chorro sí me encanta lo que es la forma en la que se lleva a cabo la entrevista, me siento como en casa, siento la calidez de verdad de todo el equipo, me encanta que platiquemos tú y yo, ¿verdad? Temas tan interesantes y pues siempre un placer estar aquí. No, hombre, de verdad que siento tanta emoción. Miren, créanme que cuando viene Falou aprendo tanto. Y sobre todo más que nada, ¿sabes por qué, Falou? Con tanta experiencia que tú tienes como psicóloga, este tema que queríamos platicar con respecto de prácticamente lo que es el área laboral, el área personal, cómo se combinan ambas para que de alguna manera se desarrolle bien nuestro camino, vaya. Sí, es que fíjate que sí es un tema muy significativo porque efectivamente la industria, las empresas, cualquier institución u organización, sea pública o privada, pues efectivamente la principal materia somos y seguimos siendo los seres humanos. O sea, independientemente de esta parte de que, bueno, pues ya hay máquinas, ¿verdad? Ya cada vez la tecnología nos apoya y nos facilita muchas tareas, pues a fin de cuentas la capacidad de una mente humana, de un cerebro, de un funcionamiento de un cuerpo general, ¿verdad? De un cuerpo humano, cómo funciona, la interacción que tiene el trato humano, ¿no? El contacto físico de las personas es algo único y irrepetible y creo que es cuando es de calidad, ¿no? Por eso es tan importante un buen clima laboral, pues efectivamente y en todas nuestras relaciones, ¿no? Pues es significativo, entonces si es algo positivo, pues nos genera muchísimo crecimiento, trascendemos y nos volvemos una mejor humanidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un conflicto? Cuando no nos llevamos bien y nos la pasamos varias horas ahí juntos, ¿no? No, y sobre todo, ¿sabes qué también sucede? Que luego, por el mismo conflicto que se pueden dar entre personas, no te sientes a gusto, haces mal el trabajo, incluso se pueden provocar más grandes problemas. Hoy en la mañana precisamente escuchaba que ya empezaba a haber un conflicto muy grande en la Volkswagen, en Puebla. Y yo me imagino que también todo el contexto que hay externo afecta tanto a las empresas que luego se vuelve interno. Sí, efectivamente, tanto nos afecta lo interno que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, ¿verdad? Que a veces esas situaciones también no las llevamos al trabajo, pues también obviamente en las organizaciones, lo que pasa dentro de la organización, pues muchas veces también no lo llevamos a la casa, a nuestras relaciones hasta cuando manejamos en el coche, ¿no? Que si vamos a prisa, que si vamos enojados, y de verdad pues es algo que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, definitivamente. Oye, pero ¿por qué se da esta circunstancia? ¿Por qué no podemos despegarnos precisamente de lo que es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué, hasta cierto punto, qué influye para que esto suceda? Pues mira, yo creo que principalmente nuestra inmadurez a nivel emocional. Efectivamente en las escuelas nos enseñan ya un poco de religión, ¿verdad? O sea, hay escuelas que parte de su base y de su oferta educativa pues es una formación espiritual o religiosa, pero pues también se trabaja más como desde algo como más establecido en una creencia religiosa, ¿verdad? No en una espiritualidad desde mi muy particular punto de vista, pero también nos enseñan a sumar, nos enseñan los números, nos enseñan a escribir, pero no el objetivo y el significado de las palabras, de cómo una palabra puede repercutir, o sea, cada palabra que pongamos nosotros en nuestra boca o la que escribamos va a generar un impacto, como por ejemplo, o sea, no nada más es escribir, por ejemplo, ¿no? Igual los números, o sea, no solamente se trata de química, no solamente se trata de física y de matemáticas, sino cómo puedo llevar eso a las finanzas, a mis finanzas personales, a una empresa, a aplicarlo a lo mejor para ir a la tienda, ¿no? O sea, realmente no generamos una practicidad en lo que aprendemos en la escuela, pues obviamente tampoco el tema emocional, no se nos enseña a cómo manejar una situación de estrés, no se nos enseña cómo manejar una situación difícil, una situación dolorosa. ¿Qué pasa cuando tenemos una diferencia? Porque pues a fin de cuentas todos somos seres humanos
somos distintos, ¿no? Entonces, a veces yo siento que el hecho de no saber manejar esa situación emocional nos lleva a ser como muy aprensivos, a generar apegos negativos, y muchas veces eso no lo llevamos a donde sea. ¿Me explico? Hay una frase muy bonita que dice Mahatma Gandhi, que me encanta cuando di el tema de manejo y resolución de conflictos, que dice que una persona en paz es una persona en paz con el mundo entero, pero una persona en conflicto es una persona en conflicto con el mundo entero. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones y nuestras situaciones de conflicto con nosotros mismos, el conflicto lo llevamos nosotros. ¿Me explico? Tanto a cualquier lugar como con cualquier persona y a lo largo y en el transcurso del tiempo. Entonces, por eso a veces no lo llevamos a donde vayamos. Fíjate qué interesante, porque todo lo traes dentro y lo que estás viviendo fuera es, ahora sí que es de análisis profundo, así como tú me dices, las palabras, qué impacto tienen, porque también son energía, cómo lo recibe el otro. Exacto. Entonces, en automático, qué importante es estarse verificando uno momento a momento. Sí, y estar aprendiendo. Mira, yo creo que muchas veces el problema es que nos aferramos a creencias, que muchas veces alguien más nos dijo, cada quien trae también sus propios aprendizajes, y muchas veces va a haber personas que tengan ambientes familiares donde haya habido más oportunidad de expresar sus emociones, donde hayan sido más tomados en cuenta, donde hayan sido más atendidas sus necesidades básicas, por ejemplo, pero hay personas donde a lo mejor fueron lastimados, maltratados, donde no hubo necesidad de, o sea, ellos solitos tuvieron que satisfacer sus necesidades, tenían que buscar la comida, tenían frío y ellos solos tenían que buscar cómo protegerse. Entonces, pues a veces nuestras heridas que vamos teniendo, a veces desde la infancia, a veces desde los contextos difíciles que a veces nos hacen, nos hacen que las situaciones sean más difíciles, ¿no? Entonces, pues obviamente si esto lo vamos aplicando conforme vamos creciendo a una vida laboral, pues muchas veces esto se vuelve más complejo. ¿Me explico? Se polariza. Exacto, y a fin de cuentas ya nada más tiende a reproducirse. Muchas veces lo que yo hacía en casa después se lleva a la escuela, y eso después se lleva a nuestra vida laboral o profesional. ¿Me explico? Entonces sí es importante darnos cuenta hasta dónde también nosotros decidimos sanar, y darnos cuenta que realmente no porque yo haya vivido una historia difícil también quiere decir que, o haya aprendido de ciertas formas, no pueda reinventarme. ¿Me explico? No pueda aprender otras situaciones. ¿Por qué? Porque mira, yo me he dado cuenta que principalmente las oportunidades siempre van a estar, las positivas y las negativas, ¿no? Aún una oferta laboral, me explico, una beca en el extranjero, o un trabajo, independientemente del tipo de trabajo que sea, me explico, pero si es algo que te va a generar una oportunidad de ingreso, que te va a generar un cambio, un crecimiento. A lo mejor a veces nos da miedo, ¿verdad? A lo mejor tomar un puesto de responsabilidad. A mí me llegó a tocar, por ejemplo, en un trabajo que me decían, oye, pues quieren ser cajeras, ¿verdad? Pues para ganar un poquito más de dinero. Yo en ese tiempo estaba estudiando en la universidad y decía, pues como que yo era muy mala para las matemáticas en ese tiempo, pero fue una creencia que yo me creí. A lo mejor no supe cómo aprenderlas, ¿me explico? Pero realmente yo me hice esa creencia. Y dije, no, ¿qué tal si me equivoco en las cuentas? ¿Me explico? Pero me gustaba el tema de saber liderar un equipo. Entonces a mí por eso me hubiera gustado ser cajera, ¿me explico? Pero en el momento en el que dijeron, a ver, levante la mano a quién le gustaría capacitarse en ese puesto, desde mi inseguridad yo dije, no, porque ¿qué tal si me equivoco? Entonces eso hablaba de una falta de confianza en mí misma, ¿me explico? Y aposté más por mi inseguridad y me perdí una oportunidad de crecimiento laboral. ¿Me explico? Entonces, este tipo de cosas, si nosotros no vamos resolviendo nuestros conflictos de inferioridad, nuestros conflictos en el manejo de los impulsos, ¿cuántas personas también no pierden una oportunidad laboral también por no manejar su enojo y generan conflicto con otras personas? Pero principalmente, amiga, es en esta parte cuando también muchas personas se toman personales los conflictos de otras personas. Porque mira, yo siento que independientemente de nuestra vida laboral, pues muchas veces se vuelve nuestra propia familia también, ¿no? O sea, no solamente los lazos sanguíneos son los que se vuelven familia, sino también esta parte de que si también pasas más de 8 horas con tus compañeros de trabajo, también se vuelven una familia, aunque a veces no haya el vínculo sanguíneo, a veces podemos recibir más de la gente externa que hasta de la propia familia, ¿no? Entonces se vuelve una segunda familia, una familia que yo elijo,
porque tenemos cosas en común, ¿me explico? Y pues compartimos a veces ciertas circunstancias, ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces? Cuando hay alguna diferencia en el trabajo que nos tenemos que ver, pues a veces se confunde la amistad con el tema laboral, ¿me explico? Entonces, cuando no logramos generar una diferenciación entre que estamos aquí por lo laboral, porque empezamos así, cuando a veces pues también las amistades tienen una fecha de caducidad, ¿verdad? A veces también por temas, vayamos a que a fin de cuentas, pues el tema laboral siempre es competitivo. No, y muy amplio, al final de cuentas puedes encontrar el hermano, la mamá, el papá dentro de la empresa y te enamora, ¿no? Te enamoras de la empresa porque ves en esa persona precisamente lo que tú hubieras querido que fuera más allá. Sí, los vamos identificando, esto se le llama también un tipo de proyección. Exacto, exacto. O si no, también, en este caso, ahorita hablando de la familia, también ves a esa hermana que te atacaba, a ese papá que te regañaba, a esa mamá que te llamaba la atención por todo. Entonces, precisamente, qué importante de verdad es esas conexiones que vas haciendo y sobre todo, como tú bien lo mencionas, el aprendizaje que también en el caso de que esforzarnos por disfrutar aquello que no comprendes, aquello que de alguna manera sientes tú que te está atacando. A ver, ¿por qué me está atacando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo a través del otro? Exacto, mira, a mí me encantó una conferencia que tuve la oportunidad de ver, yo creo que hace fácil unos 10 años o más, de un locutor, conductor que también es muy conocido en México, que se llama César Lozano. Ah, sí, buenísimo. Sí. Que tuve la oportunidad de ir a una conferencia con él aquí en Aguascalientes, que se llamaba Cómo lidiar con personas difíciles. Y me encantó porque efectivamente esto lo llevamos a nuestras relaciones en general, principalmente a las laborales, ¿verdad? Que dices, bueno, estoy aquí por un sueldo, pero pues no me llevo bien con el jefe, no me llevo bien con mi compañera o X circunstancia, ¿verdad? Pero pues a veces también no nos llevamos bien con nuestra hermana, con nuestro papá, con nuestro hijo. Sí, es que de ahí parte todo. Exacto. Creo que es increíble cómo a través del tiempo nos vamos dando cuenta de la similitud de esa persona en específico con alguien de mi familia. Es increíble. La misma personalidad, o sea, nada más cambia la persona, cambia la edad, pero a veces haz de cuenta que es como si fueran como botones, sí, que esa persona activa ese botoncito, ese recuerdo, y yo, o sea, inconscientemente reacciono a eso. Por eso la importancia, nena, y de nuestro estimado auditorio, que me encanta que también, pues también si tienen dudas. Sí, no, y de hecho, mira, fíjate, Lupita Calvillo nos dice: hola, buenas tardes, feliz y agradecida de estar en contacto y disfrutar del programa. Me encanta todo lo que compartes. Ay, qué linda, ya ves, Falo. Muchas gracias, ¿verdad? Sí, porque también, bueno, de la interacción que nos hacen también, pues siempre también sí, aprendemos, sobre todo nosotros, créanme que nosotros somos unas esponjitas de todas las dudas que ustedes tienen. Nosotros vemos cómo en un dado momento, en base a nuestra experiencia, poderlas comentar. Y Falo, pues no se diga, de verdad, créanme, aprovechenla, exprímanla. Sí, claro. Sí. Ahora, Falo, dime una cosa, ¿cómo podemos resolver precisamente esos conflictos laborales? Sí, mira, yo creo que principalmente es empezar a generar cada vez más conciencia a nivel de organización. Yo creo que por eso se han creado nuevas iniciativas en los gobiernos, como de crear esta nueva cultura laboral, que yo me acuerdo que en ese tiempo, casi que era cuando yo estaba en la prepa, recuerdo que lo escuchaba mucho en el radio, que decía: cambia tu metro cuadrado, ¿no? O la nueva cultura laboral, que era de saber ser humano, que bueno, se han hecho nuevas reformas con diferentes normas, ahora que hasta les han no sé si impuesto o invitado a las empresas, ¿verdad?, del gobierno, de decirles, bueno, involúcrate más en el desarrollo humano, en las personas, en las relaciones interpersonales de tus empleados. Hay un programa que me encantaba, no me acuerdo cuál era el programa, pero que se llamaba Jefe Encubierto, que me encanta porque habla de liderazgo, de cómo los jefes de grandes cadenas, esto era en Estados Unidos, se metían en lo que eran las pequeñas franquicias que tenían y se hacían pasar por empleados
Entonces me encanta porque a nivel emprendedor, empresario, pues de verdad dejas un puesto directivo, dejas una oficina, te vas a campo y te vuelves a conectar con las personas que trabajan contigo, porque yo siento que también nadie trabaja para nadie, sino que trabajamos en conjunto por objetivos en común. Creo que cuando empezamos a generar este nivel de conciencia, dejamos de dividirnos, dejamos de ser egoístas, y el egoísmo desde todo para mí y no pienso en el otro, porque yo siento que principalmente lo que nos ha dividido como humanidad, ¿no? Entonces yo creo que empezar a generar esta conciencia no solamente impuesta, sino desde una voluntad propia, ¿no? Yo creo que si también esto lo hacen las organizaciones, tanto de gobierno como empresariales, es porque se están dando cuenta que realmente somos más productivos, de verdad. Si conectamos con nuestras emociones, si conectamos con nuestros objetivos, si trabajamos en equipo, todo se facilita. Todo nos rinde, hay menos gastos, o sea, a nivel producción tipo insumos, ¿no? Pero materia prima, pero también trabajamos más a gusto, o sea, de verdad creo que no nos cuesta nada tratar de entendernos, porque muchas veces, pues te digo, yo creo que es más que nada porque realmente no sabemos cómo, ¿no? Pero realmente yo creo que no es difícil realmente como saber buscar ese tema principalmente del respeto y de un sentido común, de una empatía, ¿no? Donde a fin de cuentas busquemos los objetivos en común. Sí, claro, y sobre todo también hay que tomar en consideración que si siento yo que no estoy bien en un trabajo, mejor salirme. Finalmente creo que no hay como la paz que tú puedas tener en tu trabajo, porque es en el lugar donde pasas más horas. Entonces, si de alguna manera el sentimiento es de que no te sientes a gusto, no, esta parte que tú realmente, nuestro sexto sentido nos está diciendo, de aquí no eres. Búscate algo mejor, algo que realmente sea parte de lo que tú sabes hacer o de lo que tú quieres aprender. Sí. Y así yo creo que también cambia muchísimo esta cuestión cultural de la empresa, ¿no? Sí, sobre todo lo que te haga feliz, lo que tú desees, no lo que tú quieres, porque a fin de cuentas creo que nadie nos hace nada por obligación. Creo que también es importante recordar que somos seres libres, seres humanos, que también tenemos la decisión de que si algo no nos gusta, tenemos la capacidad de cambiarlo, no siempre no lo han hecho saber, ¿no? Y creo que es importante y también confiar en nosotros, de que de verdad tenemos la capacidad de manejar cualquier situación, que si no puedo con algo también puedo pedir ayuda y atreverme también a darme cuenta de mi vulnerabilidad, porque también a través de eso crezco. ¿Me explico? Sí, claro, de que también si no me llevo con alguien, pero es algo que también me está afectando en mi salud, está afectando a mi trabajo, está afectando en que yo esté sufriendo en el trabajo también, bueno, en ese aspecto, pues puedo buscar cómo manejar esta situación, porque te digo, efectivamente, como nos decía César Lozano, pues creo que son personas que realmente nos generan aprendizajes. No aprendemos nada más de lo fácil, ni de lo bonito. Sí, no, aprendes de la incomodidad. Aprendemos de esa incomodidad que a veces nos lleva a romper ese estado de confort y a evolucionar, porque aprendemos cosas nuevas, aprendemos de las diferencias, ¿me explico? Y ampliamos nuestra perspectiva, entonces también maduramos desde esa perspectiva, ¿me explico? Claro, y luego como esto mismo lo vas llevando a tu casa, si traes conflictos, automáticamente llevas el conflicto a casa y de nuevo de regreso, pero ya corregido y aumentado, porque precisamente nuestra pareja, porque nos conoce, entonces no, hasta cierto punto no se deja. Siente que de alguna manera tú le estás atacando, siente que de alguna manera estás agrediendo a esta persona y regresa y va aumentando. En un dado momento si hay un conflicto y si hay un beneficio, si hay una alegría en el trabajo, lo mismo pasa con la pareja, se siente contenta, se siente complacida y hay una armonía completa. Sí, a fin de cuentas también es darnos cuenta que también no somos solamente un rol. No solamente somos empleados, porque luego también nos obsesionamos por el ingreso, por las horas extra, también por dar lo mejor en nuestro trabajo, por el tema del reconocimiento, el tema de mantener un trabajo, que eso es lo que nos da seguridad, que de verdad descuidamos otras áreas de nuestra vida, hasta nuestra propia salud, que también es importante. Entonces somos más que un rol, somos seres humanos y nuestro nombre es algo que nos define, pero todavía somos más allá de nuestro nombre también, ¿no? Somos todas esas capacidades, todos
todos esos deseos, todos esos sueños que tenemos por dentro, que yo creo que para eso principalmente vivimos, para realmente compartirlo, ¿no? Entonces creo que también darnos cuenta que cuando termina la jornada laboral dejo de ser empleado y cuando llego a mi casa solamente me voy a dedicar a estar con mi familia, a dar, pero también a recibir. Creo que también vamos educando a nuestra mente, vamos educando a nuestras emociones, que todo también tiene un tiempo. Un orden. ¿Me explico? Un orden, y también hay que saber pausar y diferenciar, ¿me explico? Y también darnos cuenta que también hay cosas que necesito manejar yo mismo. Me explico, que a veces no depende de mi esposa, a veces no depende de mi jefe, sino de cómo yo manejo las situaciones. No es lo que te pasa, ¿verdad? Sino cómo actúas ante eso que te pasa. Exacto. Al final de cuentas, porque yo creo que eso es lo más importante, ese es el momento preciso en el que te puedes dar cuenta que lo que viene, cómo vas a reaccionar ante ello. Sí, y de ahí yo creo lo más importante que es aprender. O sea, creo que hay muchas circunstancias que necesitamos aprender. Creo que la industria se está modificando por el tema de calentamiento global, por el tema de las tecnologías, por el tema de que pues a veces los recursos básicos, lo esencial, pues de repente ya nos empieza a asustar, ¿verdad? Que Sí, ya, y sobre todo también las crisis financieras que se encuentran actualmente, enfermedades, sí, prácticamente, o sea, todo, pero que de alguna manera creo que así como tú bien lo mencionas, todo viene desde adentro, todo, y también ese momento que tú tienes que dedicar para ti mismo, que es, yo creo que una de las terceras partes es tu pareja, tu trabajo y tú. Entonces ahí está la triada, que es como que algo que luego dejamos porque somos el papá de, el empleado de, pero yo quién soy. O por querer resolver lo demás, no terminamos resolviendo lo que es lo más importante, que es lo nuestro. Exacto, y al final de cuentas es el que te va a marcar la pauta, siempre. Ahora, ¿cómo entrar en una introspección para ver qué es lo que me hace falta? Pues mira, yo creo que por eso de ahí surge el tema de la incomodidad, ¿no? Cuando ya empieza a haber algún conflicto o alguna incomodidad, por ejemplo, de que, ay, como que ya no me gusta mi trabajo, ay, como que ya siento que ya no estoy avanzando. Hay muchas chicas que han llegado, por ejemplo, a consulta para decirme, pues es que ya me aburrí de la monotonía, o sabes que el síndrome de burnout, ¿no? Que también es algo muy, muy clásico en el tema laboral, que dicen, es que es tanto estrés que también siento que ya no puedo dormir, o sea, tanto tiempo en el trabajo, entonces, o tanto tiempo de responsabilidad. Entonces ese tipo de situaciones también nos lleva a decir, creo que ya le estoy dando demasiado tiempo a algo y me estoy generando un desequilibrio, sea en estar pensando en resolver conflictos, sea en exceso de tareas, sea en que ya me está generando conflicto tanto tiempo en la oficina que ya no estoy en mi casa. Creo que se trata de un balance. ¿Me explico? Porque a partir de ahí es cuando ya algo ya no está funcionando adecuadamente y empiezo a generar un descuido. Entonces yo creo que lo más importante es cómo enfoco mi atención, que principalmente mi salud esté bien, que yo me sienta tranquilo, que realmente yo esté disfrutando lo que hago y sobre todo también que tenga tiempo para compartir con las personas con las que estoy, porque definitivamente no somos seres aislados. Yo creo que muchas veces lo que logramos también es por la suma de la gente que nos acompaña, ¿no? Entonces siempre rodearnos también de la mejor compañía, que primero es con nosotros mismos, ¿verdad? Por eso yo creo que cuando dialogas contigo, cuando tú estás en contacto con tus necesidades, con cómo te sientes, decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo amanecí? ¿Verdad? Me siento feliz, satisfecho con lo que tengo. Desde ahí, bueno, si me siento bien, eso lo voy a reproducir. Sí, pero si yo desde ese momento me siento mal, me siento insatisfecho, no me gusta lo que hago, me siento mal, pues a partir de ahí se va a generar esa incomodidad y a partir de ahí un conflicto que puede salir en una tristeza, en una desmotivación y ya no le echo ganas al trabajo, o a lo mejor en un enojo, algo ya no me gustó y pues solamente voy a buscar cómo sacar ese enojo y desquitarme con quien se deje, ¿me explico? Entonces, a partir de ahí, te digo, se empieza a reproducir algo negativo, ¿no? Y es cuando entramos en chismes, es cuando entramos en luchas de poder, es cuando entramos en que, ay, es que ya me dijo algo, ¿no? Y creo que el principal daño en las instituciones es el tema de los chismes, el tema de atacarnos unos a los otros, porque realmente si estamos juntos de verdad no deberíamos de atacarnos de esa forma personal, trabajando en un ambiente laboral, ¿no? No, y aparte como
tú lo mencionas, esta parte de la espiritualidad que debe de haber interna, que a su vez se refleja en el externo, el también ponernos en el zapato del otro, porque ciertamente las circunstancias, no sabemos qué es lo que está pasando con la otra persona y por qué está actuando de esa manera, porque al final de cuentas, al hacer esta introspección en mí, también me puedo identificar que la del problema quizás no soy yo, que de a lo mejor esto viene externo y que si me doy cuenta en la otra persona que está teniendo alguna problemática, ¿cómo la puedo ayudar? También esa parte, porque creo que también nos hemos hecho muy individuales. Exacto. Sí, mira, yo creo que sí, eso también es muy, muy importante porque efectivamente, sobre todo en las organizaciones, que es lo que principalmente estamos hablando del tema laboral el día de hoy, pues también nos deshumanizamos. Nos convertimos en máquinas, o sea, entre más produzcas, entre más horas des, entre más dinero gane y de verdad, o sea, pum, haz de cuenta que nos dolemos mente. Entonces, o nos dolemos computadoras o nos dolemos máquinas, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Pero una es mente y la otra es una como maquinita, trabajo, pero con ojos. esfuerzo, movimiento, como por ejemplo tantos trabajos que son de desgaste físico, ¿verdad? También, o de desgaste emocional, que también nos terminan agotando, ¿no? Y que creo que la vida es más que estar tanto tiempo solamente dedicándolo al trabajo. Creo que se trata de disfrutar, de generar ingresos, pero también de tener con quién compartirlo, tener alguien con quien podamos agradecer lo que tenemos, pero también disfrutándolo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siento que eso es lo que más nos llega a afectar, porque también dejamos de ver al otro como un humano, ¿no? Y creo que desde ahí también tiene que ver el tema de la lucha del poder, o sea, sentir desde mi inferioridad que a lo mejor el otro quiere algo que yo tengo, o el tema, por ejemplo, de que si él no hace su chamba, pues a lo mejor a mí me va a afectar. Entonces no nos movemos desde el amor, nos movemos desde el miedo. Entonces el amor siempre es empatía. ¿Me explicó? Siempre se trata de entender, de comprender, porque efectivamente tal vez el conflicto no soy yo y a lo mejor estoy absorbiendo el conflicto de alguien más. Entonces también es saber en qué momento sí es mío, para saber poner límites. ¿Me explico? Porque a fin de cuentas, dentro de una organización se hace el gerente, se hace el obrero. Creo que todos, como en un hormiguero, ¿no? Creo que todos hacemos una parte importante para que todo funcione, y que nadie nos hace un favor. Creo que nos hacemos un favor compartido, ¿no? Y que a fin de cuentas es para que todo funcione. Claro, y es que ciertamente ese inconsciente colectivo también afecta, y muchas de las ocasiones no nos damos cuenta porque estamos inmersos precisamente en todo ese estrés, en toda esa psicosis, en toda esa problemática, lo mejor que tenemos dentro de mi empresa, pero no estamos viendo también el externo, cómo se está moviendo, cómo que de alguna forma me está afectando a mí. A lo mejor ciertamente, como tú dices, cuando vienes de trabajo, de la casa al trabajo, el tráfico, de alguna manera, exactamente, tienes así como que todo eso se te conflictúa y tú sientes que de alguna manera es en el trabajo, pero no, quizás a lo mejor también es el externo, o si no es el trabajo, pero lo afectas en el externo también, o sea, de acuerdo a cómo te haya ido. Y entonces, ¿cómo nosotros en esta parte podemos entonces aterrizar las ideas para decir, ¿sabes qué? Lo más recomendable al final de cuentas es... Yo creo que, mira, desde mi experiencia personal, que pues también he tenido trabajos de amplias jornadas, trabajos de alta responsabilidad, pero también trabajos donde a veces dices, bueno, pues a veces de sobrevivencia, ¿no? De que, bueno, pues hay que comer, o cosas así. Creo que sobre todo, más cuando sientes que alguien depende de ti, creo que siempre es como también el pensar en los otros, ¿verdad? Pero a veces lo que necesitan, a veces no es ni tu trabajo, a veces es verte, ¿no? O sea, a mí me tocaba que mi papá también trabajaba todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, yo me esperaba hasta las 11 de la noche para por lo menos verlo. Sí, o sea, mi papá ya llegó, o sea, ya está aquí. Entonces, sí, pues muchas veces lo que realmente necesitamos es esa calidez, ese contacto, esa cercanía, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es hacer una pausa, o sea, de repente como parar, porque de verdad estamos en un momento en el que no nos detenemos, y de verdad, si no hubiera estado esta pandemia, aunque no fue algo agradable, pues a fin de cuentas nos enseñó a detenernos, a contemplar, a sentir, a ver quién está a tu lado, a darte cuenta que lo más importante es tu salud.
es tu vida, es la persona con la que estás cerca, ¿no? Y más que con los que ya estamos ahí en redes sociales, o sea, realmente también es sí interactuar, ampliar la perspectiva, aprender de otras circunstancias y de todo, pero también de esta parte del trato humano, ¿no? Que eso también sigue siendo importante, o sea, es decir, mantener ese equilibrio, mantener ese balance, ¿me explico? Entonces también se vale, ahorita hay muchas personas que también han tenido la oportunidad de ser parejas y vivir en otros países, ¿no? Pero es decir, trabajar desde el interior, seguir trabajando desde quiénes somos y no desde quién quisiéramos ser o ser como alguien más o tener lo que otra persona tiene, sino, bueno, a mí qué me hace feliz, darte cuenta que también hay, o sea, agradecer también esta parte de con qué, o sea, qué tienes y con qué cuentas en tu presente. ¿Me explico? Sí, disfrutar lo que tienes, porque al final de cuentas estás buscando valorarlo. más allá y al cabo de cuentas ni disfrutaste lo que tenías en ese momento y cuando te llega lo otro, pues no, quieres más. Sigues Sí. con ese pensamiento, ¿no? Sí, y nunca es suficiente. Y nunca es suficiente, nunca. Definitivamente. Y nunca tenemos de sobra, ¿no? Entonces, también yo creo que lo más importante es saber realmente para ti qué es importante. Yo siempre les comento en consulta que nos hagamos un ejercicio de prioridades, ¿no? Yo creo que al hacer esa pausa también nos autoevaluamos y evaluamos cómo estamos viviendo en nuestro presente y cómo generamos impacto en los demás y qué impacto generan los demás en nosotros, para ir identificando a quién queremos en nuestra vida, para ir identificando quién ya fue parte de un proceso. Hay compañeros de trabajo que siguen siendo nuestros compañeros a lo largo de nuestra vida, y hay unos, o amigos, ¿no? Y hay unos que se quedaban de, ¿sabes qué? Pues se terminó la relación laboral, ya no nos vemos, adiós, ¿no? Como en la primaria, en la escuela, ¿no? O sea, Sí, que claro, también claro. pues dejábamos de ser compañeros de escuela y pues ya ahí se quedó, pero realmente hay gente que trasciende. Busca que la gente que trasciende sea gente que te aporte, gente que te sume, ¿me explico? Porque también, por ejemplo, en el tema de las organizaciones, con el tema de los chismes, todo chisme termina en oídos inteligentes. No te permitas alimentarte de cosas que te resten, de cosas que te afecten, de negatividades ni de personas que vengan a crear conflicto. Entonces, aprender a cuidarse, por eso es tan importante la pausa, porque creo que eso nos ayuda como a analizar realmente si esto suma a mi vida, si esto es importante para mí, de ahí la prioridad. Si lo importante para mí es mi paz, entonces no voy a dejar que eso me perturbe. Entonces, ¿sabes qué? Si me vas a hablar mal de esta persona, prefiero mejor que no me hables mal, ¿no? Generar la asertividad. O sea, en temas laborales el tema del respeto es importante, el tema de la empatía, pero también el tema de la asertividad. Fíjate, y qué difícil, la asertividad, porque es fácil de alguna manera adaptarte o convivir con una persona que a lo mejor vive del chisme. A lo mejor es fácil, ¿por qué? Porque está rico el chisme y a gusto. Pero exacto, pero para muchas personas es muy difícil adaptarse al éxito del compañero. Es muy difícil, ¿por qué? Porque él tiene y yo no tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente cuando tú pones un alto, como tú dices, ¿cuántas cosas estás ganando? Ese silencio es tan necesario, que ciertamente sí, yo creo que muchas de las personas sí se frustraron muchísimo con él porque tuvieron que dejar de ir a los trabajos, tuvieron que dejar de ir a fiestas, tuvieron que dejar de ir a las reuniones familiares y se volvió a lo mejor un conflicto, pero a lo mejor también se volvió un beneficio que ahorita lo estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque entonces entró esa paz que tanto necesitábamos. Es increíble. Sí, mira, como bien dice la frase, no hay bien que, no hay mal que por bien no venga, o no hay pérdida que no implique una ganancia, ¿no? A fin de cuentas, creo que a veces también nos aferramos a algo cuando a veces ya no nos favorece. Sí, exacto, a la rutina, ¿no? Sobre todo. Exacto, entonces, ¿qué tal si a lo mejor yo quiero estar mucho en un trabajo, pero es un trabajo que a lo mejor no se presta en condiciones? Por ejemplo, hay una chica que me decía, es que me gusta estar en mi empresa, pero ahorita hay tanto conflicto, ¿no? Por recortes de personal, por varias situaciones, que de verdad ahorita el ambiente es muy tenso. Entonces, pues va a haber situaciones que vamos a saber manejar y que a veces van a ser circunstanciales, pero a veces, ¿qué tal si eso también me está deteniendo, no me está dejando avanzar? Y a lo mejor tengo miedo de crecer, ¿verdad? Entonces creo que también es darnos esta oportunidad también como de confiar y darnos cuenta que también a lo mejor ese empleo, esa situación, esa persona también ya dio lo que tenía que dar en nuestra vida, y a lo mejor ya es momento de abrirnos a otras perspectivas y aprender a soltar con agradecimiento, ¿sabes?
para seguir evolucionando, porque efectivamente pues a veces también es agradecer a las personas que se van, a los trabajos que se van, pero también darle la bienvenida a los nuevos proyectos que se avecinan. Sí, ¿no? sobre todo aprender a soltar, que es lo más difícil, yo creo que hasta cierto punto, y más cuando estás a gusto en un lugar, que luego sucede que por eso has trabajado 10, 15, 20 años y sin embargo el día que tienes que dejar el lugar, viene la tristeza, viene la depresión. Y ahorita que estamos hablando de trabajo, precisamente también esa parte de los adultos que llegan a los 60 años de edad y que ya tienen que dejar ese trabajo y que se vienen para abajo precisamente por esa circunstancia, porque trabajaron, aunque hayan sido muchas o varias empresas o incluso en una sola, ese corte que se da tan duro de que ya empiezan a tomar una jubilación. Entonces es cuando de alguna forma el no saber disfrutar también esa tranquilidad, esa alegría de que ya son procesos nuevos, que ya es otra parte, otra circunstancia, por no ¿no? soltar lo que Exacto, lo difícil, ¿no? Entonces, bueno, vaya, yo creo que este tema también va a ser muy interesante que luego lo toquemos, porque también hay que dar así como que esa luz a todas esas personas que están dejando ya de trabajar y que de alguna forma necesitan también como una orientación. Y para una orientación les voy a recomendar aquí a mi querida amiga la psicóloga Falou Ramírez, que Falou, dime, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, me encuentran en Facebook y en Instagram como Quali Psicología y Bienestar. Y bueno, a los que me conocen en mis redes sociales, principalmente en las personales, ¿verdad? Que claro. Ya se dan cuenta que tengo ahí algunos giros de emprendimiento, ¿verdad? También tengo lo que es un blog personal que se llama Bienesere, que en ese también tengo un canal de YouTube, que ahí también pues me encantaría compartir también parte del contenido que tienen ustedes, que es muy interesante y me encanta, pero que también va en relación al fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Y del empoderamiento, porque de repente yo siento que a veces es la falta de amor la que muchas veces genera muchos conflictos, pero que también no siempre sabemos cómo manejarlo y sí necesitamos guía, ¿no? Porque para todo necesitamos aprender algo nuevo, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí estamos. Falou, ¿y qué teléfono tienes? Dime. También me encuentran, sobre todo en WhatsApp. En WhatsApp, repente, exacto, no, sí, cierto, no, sí. Pero porque estoy en consulta o en clases, pero pues me encuentran en el 449-494-0602, ahí mándenme un WhatsApp y es más fácil que les conteste, me tardo un poquito en contestar, pero pues ahí también estoy a sus órdenes. No, muy bien, Falou Ramírez, que es la psicóloga, 449-494-0602 por WhatsApp para que se pongan en contacto con ella. Saludos, Irma Reinaga, un saludito, nos está viendo. Gracias, Pati Alfaro, saludos a ambas, Marichu y Falou, un gusto escucharte, muchísimas gracias, de verdad, infinitamente agradecidas por, ahora sí que porque nos están contactando. Y sí. Falou, muchísimas gracias, de verdad, y ahora sí que enhorabuena porque yo sé que tú tienes muchos proyectos y eres una excelente psicóloga, entonces altamente recomendable, ¿eh? Así que para que se pongan en contacto, 449-494-0602. Gracias, Falou, y nos vemos muy pronto para platicar este tema de precisamente del que estábamos hablando de los, ahora sí, de los jubilados, que también esa es otra parte. Muy bien, Falou. Muy bonita también. Exacto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ahorita continuamos.